estudié fotografía, antes de estudiar fotografía estuve trabajando y estudiando arquitectura por un par de años. Creo que ahí como que desarrollé como ciertos intereses que hoy de alguna manera u otra en mi trabajo. Estudié humanidades en una de las públicas del país. Trabajo a partir del archivo fotográfico. A través como de la investigación del mismo voy estudiando relacionados como a decolonialidad, un poco también vinculados como a mi memoria familiar. Y todos estos atravesados un poco bajo el soft power, digamos, como el poder blando. Como esta forma de ejecución del poder de pronto influencia no solo como en cómo representamos los territorios y cómo construimos las imágenes, sino también en cómo nos vinculamos y experimentamos a través de ellas. Estas imágenes de archivo considero que nos llevan a experimentar y construir estructuras de poder. Considero como que estas acciones del poder blando, ¿verdad?, que son súper silenciosas y que yo considero que están súper entrelazadas a mi cultura como costarricense, ¿verdad?, como mujer costarricense, son como una de las prácticas que construyen y delimitan mi manera de estar, ¿verdad?, y existir en un espacio, en un territorio específico. Uno de los lugares en donde empecé, ¿verdad?, creo que fue mi relación como con las zonas costeras, principalmente en la zona norte de Guanacaste, que es de donde viene mi familia paterna, donde mi relación con el lugar se empezó a ver afectada por situaciones políticas, económicas, llámalo gentrificación o cualquier otro término como vinculado a la colonialidad. Empezaron a afectar un poco como esa relación que tenía con el territorio. Y a partir de esa relación es que nacen este grupo de preguntas que me motivan a querer entender para poder casi que como liberar o entender cómo es la estructura de estos espacios y poder quizá como volver a reapropiarme de ciertas prácticas que yo vivía o ciertas experiencias que yo generaba en estos lugares. Mis proyectos de investigación inician bajo esta memoria costera, ¿verdad?, como esta memoria más familiar y de mi infancia y que crece hacia mi adultez actualmente. Y estando acá en Marsella, en la residencia puntualmente, empecé también como a direccionarme un poco como a otro grupo de memorias y vivencias familiares que tienen que ver más con la cultura cafetalera. No con la cultura cafetalera per se, sino como con este acto del trabajo hacia la recolección del café y cómo estos territorios y los cafetales, que son un territorio como súper común dentro del país y con el que también como a través de mi familia tengo como cierto vínculo, empiezo como a volver a encontrar esos símbolos de violencia, esos mecanismos en las imágenes y en la representación del territorio que sigo conectando como con mis memorias familiares y con mi experiencia vivencial en un lugar y vuelvo a encontrar esos símbolos como de violencia o esos gestos a través de la imagen que desembocan en relaciones de poder. Parte de lo que estuve trabajando en la residencia es abordar un poco estos archivos desde la idea de que nos llevan a confrontarnos, que nos llevan a decepcionarnos o emociones que están vinculadas a la forma en que la imagen es creada, representada y seleccionada, porque la mayoría de los archivos son de archivo nacional y hay un filtro, ¿verdad?, de selección de estas imágenes. Entonces también ahí va un poco esa idea como de ver qué es lo que hay, cómo se construye y cómo de pronto empiezo como a ver esa disonancia entre mi experiencia y el registro estatal. Particularmente respondiendo como por qué toda representación sería una decepción, va un poco de que la forma en que construimos estas representaciones, estas imágenes que de cierta manera quieren construir el imaginario de qué es ser costarricense, qué es recoger café, qué es experimentar la costa, las encuentro como profundamente decepcionantes porque son profundamente falsas. Esa falsedad viene mucho como del discurso estructural al cual se someten, ¿verdad? Entonces, esto es tanto el territorio cafetalero, ¿verdad?, viendo como la acción como un territorio, ¿verdad?, y tanto el territorio costero, ambas tienen esta conexión de que la cultura de la turistificación costarricense les atraviesa, ¿verdad? Entonces, como están atravesadas por este deseo del terreno para el otro, la tierra para el otro, el grano para el otro, la planta para el otro, considero que hacen como que esa decepción viene también como de esa idea de que la representación visual no es generada para hablar de una experiencia o de construir diálogos a través de nuestros vínculos en un territorio, sino que es representada para el otro. O sea, son imágenes creadas para visualizar estos territorios particularmente bajo un filtro específico para el extranjero.
Lo interesante de la representación de Tobías Bolaños, que no es una figura como tan particular o tan famosa o relevante, ¿verdad?, dentro de la historia costarricense, creo que de cierta manera, como estas personas que deciden, que igual que la estructura política o social decide representar o emblematizar, poniéndole el nombre del aeropuerto, lo que sea, está vinculada como a ese mismo deseo de querer mostrarnos cómo algo debería de ser, de guiarnos sobre cómo las cosas deberían construirse. Por eso también un poco como que dentro de la exploración y lo que estuvimos conversando acá es un poco como, sí, las imágenes son estos gestos de control y de manipulación y de apropiación, pero la práctica va más como a, ok, cómo estos mecanismos funcionan, ¿verdad? Cómo estos mecanismos empiezan a decir, no solo esto es el café, cuando sabemos que la experiencia del café es otra, esto es la costa, cuando sabemos que la experiencia del territorio es otro, y después está igual esta persona, ¿verdad? Que es como, pero sabemos que la experiencia de vida como un costarricense o como una costarricense es muy diferente. Este personaje particular que es galardonado, que sus objetos están guardados en el Archivo Nacional, tiene también esa relación con esa idea como de él logró ser lo otro. No solo llegó a representar lo otro, sino él logró ser el otro. Él logró ir a Francia con sus medallas dadas por el Estado de Francia, participó en la Primera Guerra Mundial. Entonces es como que este personaje como que de pronto juega un poco esa misma relación de la costa y el grano, ¿verdad? Del café como tal, de lograr representarse, ser representado, ¿verdad?, bajo esta mirada colonial, éxito de poder. También esa misma figura, ¿verdad?, sucede, todas estas figuras que hemos estado que hemos conversado acá y que hemos como dialogado, que vienen como de quizá nuestro pasado, se siguen repitiendo en la contemporaneidad. Entonces, estas figuras como de estos personajes exitosos, porque rompieron el código de ser una persona centroamericana y se lanzaron al extranjero y por ende tienen más valor, sigue sucediendo como con otras figuras, al igual que sigue sucediendo con las formas en que nosotros representamos el territorio de manera contemporánea. Llámese cómo generamos imágenes en redes sociales, cómo publicamos y hacemos videos como de los espacios a los que visitamos, la publicidad del café, la publicidad de las playas. Estos gestos de violencia no solo se ejecutan en el Archivo Nacional y en las imágenes que se deciden preservar y en los archivos o los fondos que se preservan y se cuidan, sino también en qué es lo que estamos nosotros como subiendo constantemente a redes sociales, cómo representamos el territorio, qué personas decidimos que tienen valor o no dentro de la historia, dentro del imaginario costarricense. Entonces eso hace que haya como de pronto, o sea, como pensar en esto, dialogar respecto a eso hace pensar que entonces estos patrones que se construyen dentro de la imagen se siguen replicando y continúan siendo perpetuados en la contemporaneidad, ya no solo por quienes tenían antes una cámara, ¿verdad?, y representaban, y quienes deciden qué se preservaba o no, sino también como de todas las personas que generamos imágenes actualmente. Toda la violencia como estructural, física, territorial, que se vive a través de la colonización, la gentrificación, ¿verdad?, todos estos procesos, el soft power. O sea, como que la violencia es como muy tácita, es una violencia muy corporal, y los gestos que ejecuto dentro de las imágenes son gestos súper banales, ¿sabes? Desde arrancar, solo acercar una imagen, archivar, mover imágenes en un espacio digital. Agarrar imágenes, imprimirlas y cortarlas, rasparlas con un borrador. O sea, como que los gestos son muy cotidianos. Hoy en la residencia, la restitución de la residencia, lo que quería como compartir era un poco como esos, como parte del proceso en donde fui como encontrando de dónde viene, de dónde se construye, ¿verdad? O dónde está como ese caldo de cultivo del cual sacamos el material para construir como estos arquetipos dentro de la imagen. Y de pronto todas estas representaciones del territorio se convierten en una representación estereotipada. Investigaciones un poco como desde las páginas o las marcas principales que hablan como de qué es una marca país, qué significa una marca país, ¿verdad? Literalmente la marca es como este objeto de identidad para representar o para vender la imagen de Costa Rica como tal. Entonces hay un poco como compartir un poco esa investigación, algunas exploraciones respecto a las imágenes del café, de la exportación del café, los stands que se hacían en 1920, 1950, ¿verdad? Y cómo de pronto
estos arquetipos están como totalmente repetidos, continuados, y se encuentran en todo el archivo fotográfico.